Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de Fútbol en Ascenso. En el capítulo anterior, Matías y Félix nos contaron un poco sobre el ascenso de Olimpo en 2013 y hoy nos vamos nuevamente al pasado. Un año después de esa campaña, Banfield lograba el ascenso en 2014 y junto a Agustín Sciordi, a mi compañero, vamos a estar charlando sobre esta histórica campaña del taladro. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santi? Un gusto estar en este nuevo capítulo de Fútbol en Ascenso. Como dijiste recién, vamos a hablar sobre la campaña y el logro de Banfield en 2014, que significó su tercera conquista del campeonato, liderando así la tabla histórica de campeones en la B Nacional. Todos coincidimos que Banfield es un equipo que al día de hoy está consolidado en la primera división, pero lo cierto es que tiene varios pasos por la segunda división. Para ser más preciso, tiene un total de 36 temporadas disputadas en la era profesional en la segunda división del fútbol argentino. Sí, tal cual, Agus. Como vos decís, es un equipo que al día de hoy está consolidado en la máxima categoría y que en los últimos años creció mucho institucionalmente cuanto a infraestructura y todo lo que ello conlleva. Pero no venimos acá a hablar de su actualidad. Estamos para hablar sobre el fútbol de ascenso y tenemos que empezar contando cómo perdió la categoría Banfield. Fue en la temporada 2012, tras una pésima campaña que lo condenó a pelear los últimos puestos de los promedios. Había empezado el año con un buen colchón de puntos para lograr la permanencia y no era su objetivo esa, porque ni siquiera se miraba para abajo, no se miraba para los últimos puestos de promedio, estaba bien acomodado, pero una pésima campaña lo condenó y lo llevó a la segunda división. Y como decías vos recién, ya tiene 36 temporadas disputadas en la era profesional en la segunda división y tenía el duro objetivo de lograr la vuelta a primera división lo más pronto posible. En la primera temporada no le fue bien, no logró el ascenso, y en la segunda la dirigencia tomó la decisión de llamar y de contratar a Matías Almeida, el técnico que venía de lograr el histórico ascenso con River Plate tras el trágico descenso del Millonario. Se armó un equipo competitivo con figuras que no eran tenidas en cuenta en sus clubes, como Nicolás Domingo o Enrique Bologna. Históricos de Banfield también tenemos a Nicolás Bertolo y Walter Erviti, y varios juveniles que fueron fundamentales en esta campaña y en este logro. La primera fecha ya era una parada difícil porque visitaban Isidro Casanova al Almirante Brown, en un gran partido que iba a terminar igualado por 1-1. En la segunda, el Taladro jugaba su primer partido como local y consiguió la primera victoria al vencer por 2-0 a Crucero del Norte, pero la alegría no iba a durar mucho, ya que en la tercera jornada sufrió una preocupante derrota ante Belgrano de San Francisco por 3-1. Luego de ese desalentador resultado, el equipo del Pelado Almeida tuvo una racha de 11 partidos invictos, que lo catapultaron a la primera posición con 33 unidades, sacándole 4 puntos a Defensa y Justicia, su escolta. Esa racha de 11 partidos fue fundamental para el logro final, pero como todos los campeonatos de la B Nacional y del fútbol argentino en general, son todos los partidos difíciles y son todas finales, y a pesar de ser el líder, al Taladro se le cortó la racha tras perder por 3-0 ante Independiente Rivadavia, que estaba en la mitad de tabla, una goleada inexplicable. En la previa era uno de esos partidos que todos piensan que iba a ganar cómodamente. Luego de perder con la Lepra mendocina, volvió a sufrir una derrota pero ante Huracán. A pesar de estos dos pésimos resultados, la dirigencia bancó a Almeida y además Defensa y Justicia, que era el escolta como dijiste recién, no logró sumar a 3 y el equipo de Almeida seguía siendo líder, aunque con la misma cantidad de puntos que el Halcón. Sí, así fue. El Halcón de Varela no supo aprovechar estas derrotas del líder y continuó siendo el escolta, pero sin lograr superarlo. Esta disputa del liderazgo se mantuvo intacta hasta el final del campeonato. Defensa consiguió liderazgo en mitad de la temporada, pero no logró mantenerse, y Banfield, con fragmentos de alto nivel de fútbol, consiguió el ascenso a primera 4 fechas antes al empatar por 1-1 ante Douglas High. Y quedando 12 puntos en juego, ya le sacaba 13 al tercero de la tabla, que era Instituto de Córdoba.
Además logró el título con una jornada de anticipación porque le ganó a Talleres de Córdoba por 2-1. Esa victoria ante la T fue gracias a los goles de Santiago Salcedo, que terminaría siendo el goleador del equipo en esta temporada con 17 tantos, y el otro gol lo convirtió Nicolás Bertolo, un jugador histórico en el taladro, pero no puedo no mencionar a Andrés Chávez, que fue una de las figuras también del taladro, un pibe que surgió en el club y que logró una temporada increíble, convirtiendo 16 tantos en esta temporada. Quedó quinto en la tabla de goleadores de este torneo y fue fundamental. Como contábamos recién, Banfield logra el ascenso con varias fechas de anticipación tras empatar con Douglas High por 1-1, y Andrés Chávez fue el autor del gol de este partido y quedó en la historia de Banfield para siempre. Esto decía el delantero tras este empate y el ascenso histórico del taladro. Que no tengo palabras para decir, estoy muy contento, solo quiero agradecerle nomás que a mi hija, que esto para ella, a mi señora, a mi viejo que están allá en Salto, que nos pudieron venir, a mi hermano, toda la gente presente de acá, a la gente de Salto que siempre me está apoyando, y a mi tía también que salió hace poco de estar internada. La verdad que no sé a quién agradecerle, a toda mi familia, a mi familia que me mira de todos lados, y a esta gente que la verdad que se lo merece, y al grupo, a este plantel que la verdad que hizo un esfuerzo enorme para estar hoy donde está. Por eso el desahogo, la verdad que hacía falta. Emocionante, jamás pensé que iba a vivir esto. Muy emocionante las palabras de Chávez. Fue un esfuerzo enorme el que hizo Banfield esta temporada y fue el justo campeón de la B Nacional. Aunque en la previa del torneo el máximo candidato era sin dudas Independiente de Avellaneda, que había sufrido el descenso por primera vez en su historia y estaba obligado a ascender de forma directa. Pero esta campaña le dio al equipo del Pelado Almeida el ansiado ascenso y devolvió a Banfield a la máxima categoría luego de 2 temporadas. Muy merecido este logro de Banfield, que recibió el nombre de Operación Retorno Cumplida en el documental que sacó la dirigencia del taladro durante la cuarentena en el año 2020. Se lo recomendamos, la verdad que estaba muy bueno. Esperemos que lo hayan disfrutado este capítulo. Nos vemos en la próxima con una nueva historia de ascenso. Muchas gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo grande.